Bien, señores, desde un medio de comunicación es muy difícil que usted haga cambiar el sector político. Usted puede tener influencia, decir las cosas, en una campaña puede armar una garata y crear un ambiente favorable, sobre todo ahora que los medios son tan importantes. Recuerden que si usted es político y quiere ser presidente de la República, tiene que coger una caravana y arrancar para Pedernales, y al otro día para Macao, y al otro día para Nagua, y al otro día para San Cristóbal ahí al lado, pero al día siguiente para poder, si vas a dormir en tu casa, entonces vas a San Cristóbal, pero si te vas para Pedernales, tienes que dormir donde el jefe político de tu partido, para que la gente que tú vea que tú eres uno de ellos. Entonces, es costosísimo. Sin embargo, usted se busca los digitales, pero desgraciadamente los digitales todavía, aunque muchos se creen que el voto, que eso no llega, llega. Usted hablaba siempre de una persona que iba a hacer una campaña virtual. Sí. Por cierto, ¿dónde está López Nieto? Que se puso bravito conmigo, porque él entendía que por amistad yo tenía que solidarizarme con él. Se me ha desaparecido totalmente. Un hombre que tenía la mejor estructura política que yo he visto en mi vida. Debe tenerla todavía. Debe tenerla todavía porque esos recursos. Sí, pero parece que él no estará esperando la convención también. No. Porque esto no está esperando la convención. Entonces, es difícil la campaña. Miren, y lo más difícil es lograr usted que gane un candidato, que usted crea en él y que después lleve a cabo un programa mínimo de cosas. Por ejemplo, en mi cabeza, desde que yo tengo uso de razón, a mí me han preocupado algunas cosas. Lo primero es, ¿por qué se es tan leal a quien financia la campaña y a quienes hacen la campaña contigo? Debe ser así, pero ¿por qué no se le da participación a otras personas que hasta de la oposición se sentirían bien? Por ejemplo, decía que tú no tienes que decir yo voy a hacer un ferrocarril desde Montecristi hasta Macao, que a mí me encantaría porque yo creo que es una solución, pero usted puede decir vamos a darle mantenimiento a la calle Villa, vamos a hacer un préstamo para asfaltar Villa Francisca y la capital y el país, y todos los puentes que están mal y que están en peligro. En la Churchill, la esquina Kennedy, usted tiene una curva de acero que cualquier día de estos te dicen cerrado el tránsito por reparación. Entonces, dar mantenimiento es un programa, pero hay algo que es el comentario que queríamos hacer para presentar a nuestro invitado, y es el siguiente. Señores, ¿por qué los presidentes no crean no digo un gran consejo, porque en ese consejo toda la gente que voy a mencionar tú no la vas a poder juntar, pero diferentes consejos que tienen que ver con experiencias? Por ejemplo, gana Gonzalo coge y visita a Mariano Germán y a Vincho Castillo. Doctor, mire, ya yo gané, ustedes no van a conspirar ni nada, háganme el favor, mire, den un día a la semana en que yo venga aquí a la casa de ustedes y yo le traiga algunas consultas de decisiones que tengo que tomar. En derecho, Vincho, Mariano, Jorge Subero, ¿tú crees que esa gente se van a negar ellos no necesitan cuarto ya, ni que le den un sueldo de 200,000 pesos. Sencillamente que el presidente vaya a su casa y le pregunte. Otra cosa, asuntos militares. ¿Qué hacer realmente con 110,000 personas uniformadas que hay en este país? Soto Jiménez, Ramiro Matos, el que es del DNI ahora, Sigfrido Pared Pérez,
Y si usted quiere poner una gente del pasado, Enrique Oscar Pérez. Padilla, no, ya está Alzheimer, Oscar Padilla, y hace lo mismo. Mira, vamos a reunirnos en el Club de las Fuerzas Armadas un día a la semana o un día al mes. Esas personas no le van a pedir a Eddie que la embajada de qué sé yo qué, en otra cosa. Si usted quiere conceptualizar, hoy quiero conceptualizar, mire, Brea, Andrés L. Mateo lo invita a una peña y dice, dígame un poco de poesía sobre lo que pudo haber sido y no fue. Mire, pero está bien. Mire, doctor. A mí lo de la conceptualización, yo creo que está bien. En algunos casos hay que poner su centro de pensamiento. Al mismo Leonel. Un centro de pensamiento. No, pero lo malo es cuando el centro de pensamiento termina, por conclusión, con tenemos tal problema y todo el mundo sabe que lo tiene. O sea, ¿cómo hay gente que gasta en estudio, tiempo y recursos para saber lo que todo el mundo sabe? El problema está en alguna. Por ejemplo, yo no tengo duda de lo militar, ni tengo duda de la seguridad del Estado, ni tengo duda del derecho. Mi problema es cuando yo quiero una gente que me hable de economía, de historia y de política. Entonces yo no sé qué hacer con Bernardo Vega, José Israel Cuello y ¿cómo se llama el que escribe los libros del Banco Popular? Mármol. No. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Bueno, si yo lo llevaría a la fundación. Fran Moya. Fran Moya Pons, que tú no sabes, porque son unos genios de todo. Entonces yo lo invitaría a la Fundación Global con Leonel. Mire, presidente, ya usted perdió, ya. Vamos entonces ahora, ayude. Y usted va a ser el asesor de la Cancillería, ese grupo, ¿verdad? Un grupo que tampoco andan buscando pesos porque ya tienen más de 70 y pico. Entonces, el mismo Euclides, tú no lo puedes juntar con José Cuello, pero tú puedes usarlo independientemente. Tú le buscas a Monchi Fadul, a Blanco Fernández, y le... Bien. El mismo Juan Bolívar. Juan Bolívar, periodista, ven y dime qué es lo que quieren los americanos. Tú te buscas a Juan Bolívar y él te explica qué quieren los americanos. ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren el aborto? ¿Quieren la eutanasia? ¿Quieren el matrimonio gay? ¿Quieren la unificación con Haití? Entonces te dicen, no, eso no es verdad, nada de eso es embuste de Julito. Eso son mierda. Es así que ellos quieren esto, que ellos quieren es mandar aquí. ¿Y a quién? Bueno, tenemos que poner a Pancho Álvarez, qué sé yo, que entonces le busca 6 o 7. Entonces, eso es lo que yo... Pero no lo hacen, entonces empiezan... Los alineados y los no alineados. Es bueno dentro de la salud mental soñar. Pero tú sabías que aquí hay gente que han sido legisladores 30 años y 24 años. Y que tú puedes coger, asesórame en cuanto al poder legislativo. Máximo Castro va a cumplir. Y el mismo Pechito, ¿cómo se llama? El que le dice Pechito. Doctor, ¿quién es? Doctor Reinaldo. Reinaldo. Yo no puedo hablar. No, pero es que hay muchas... Federico Enrique Gratero. Esa es una joya literaria. Pero Federico, ¿verdad? Con Andrés L. Mateo, porque caben en diferentes grupos, ¿verdad? No, pero para un legislador veterano y respetable debe ser doloroso que su lugar lo ocupe una persona porque vendió más números. Sí, porque o mira... porque o tenía más banca de apuestas. Lo digo por lo siguiente. Una vez Antonio Guzmán llegó al poder, hizo el gabinete de sueño. El doctor Fernández, el papá de W... De Alejandro Fernández. Era gobernador del Banco Central. Castaños, secretario de Educación con 2 rectorías detrás. Hipólito Mejía, ministro de Agricultura, con Laucamaima en el poder. Tenía a Manuel José Cabral, que tiene una fotografía. Báez Romano también. Chiquitico, lo retrataron con una banda presidencial. Ramón Báez Romano en industria. Señores, eso tenía un valor incalculable. Y un día alguien vino, creo que Gómez Peter, habló porque los intereses blandos y los intereses, y Antonio Guzmán le dice a uno, y lo llama,
¿Qué vaina es? Es eso que necesita. Es eso. ¿Qué vaina es eso? Porque lo único blando que él conocía era otra cosa. ¿Qué vaina es esa? Señores, y hay uno que aunque no sea parte del Consejo de Ancianos, yo diría, ven acá, explícame el vaina de los árabes. ¿Qué carajo es que está pasando? ¿Qué hacen los judíos en Medio Oriente? ¿Qué hace aquí Isaac Rutman? ¿Quién es Isaac Rutman? ¿Quién es Hermann Strauss? ¿Quién fue Hermann Strauss? Y otra cosa, doctor, que hay que tomar en cuenta. Aquí en República Dominicana, ¿qué es el poder de sionismo? ¿Qué es esa vaina? ¿Por qué van misiles a Arabia Saudita? ¿Por qué? Bien, doctor. Yo voy a hacer algo. Yo voy a integrar a una amiga que debería estar sentada ahí en el sitio tuyo, no tú, no ella, que es Susana, que venga para acá, que ella viene a hablar de una cosa que yo quiero, y que hablemos con Gatón de todas esas cosas. Sí, no, y además, doctor, también, una inquietud que sale, una cosa que uno tiene que ver, porque antes uno decía, ¿quién es el candidato de los americanos? Yo no sé si tienen sí, hay un candidato de los americanos. ¿Quién es el candidato del americano? Pero ahora, doctor, también hay que ver, ¿quién es el candidato de los chinos? No, ¿quién no es el candidato? Porque ¿para qué llamó Pompeo? Espérate, ¿Para qué llamó Pompeo? Para decir cuál no era el de él. En 5 minutos, Reinaldo, coge para acá, deje esa vaina, que eso se acabó ya, la reelección, ¿eh? Sí. Ya, una llamada. Pero hay que buscar el candidato. ¿Qué le dijo ese hombre a Danilo? Danilo, tiene que un día contarme eso. Tiene que haber un candidato de los Danilo, americanos. Acá, ¿qué fue lo que te dijo? Como hizo Hipólito. Ven acá, Rey. ¿Y qué es lo que ustedes hacen ahí en España? ¿Y qué es lo que ustedes hacen? Porque yo allá no hago nada. Pero lo dijo Juan Pablo II también. ¿Y qué hace Papa? un papa? Ven acá, ¿y los papas qué hacen? Cuando no están... ¿Y qué hace un papa? ¿Y qué hace un papa? Eso es lo que se necesita aquí. Iván Gatón, el candidato, y mi hermana querida, doña Susana Gotró. Estamos pegados en todo, porque también estamos apoyando al mismo. Susana, bienvenida. Iván, mira a Susana ahí. Ministra de Energía y Minas en el área de la energía nuclear solamente. Solamente en el área de la Dice, no me busque problemas. Bien, no, porque pero es que el mejor ministro que hay aquí es Tony, porque Tony le da funciones a todo el mundo. Que ejecute. Iván, lo primero, gracias a toda esa pendeja, ya tú no tienes que, tú eres parte de esta cosa. Realmente, ¿qué es lo que está pasando de un hombre que se esperaba que armara el mundo, al otro que le dieron el Nobel de la Paz hizo la guerra, y este que se esperaba que hiciera la guerra, lo que hace negocio, y usa el negocio y la presión? Visualízame la función de Donald Trump en Estados Unidos, que influye en las bolsas, que va a poner unos misiles hoy en Arabia Saudita, que le hace el trabajo a los judíos. No entiendo nada. Sí, hay un término que se llama guía comparativo, que es un periodo en el cual el mundo vive en una situación de mayor inquietud y zozobra que en la Guerra Fría, donde el mundo bipolar permitía equilibrios. Trump, sabiendo inteligentemente que el ¿Y él mundo es inteligente? Sí, es un hombre inteligente. Trump tiene la astucia del político y sobre todo de un mundo en el cual, al no existir ya una izquierda que pueda servir de contrapeso, llega el populismo de derecha y Trump viene de ahí. Entonces Trump inteligentemente, en todo ese caos que vemos, y hablamos de Arabia Saudita, Trump llega el año pasado y llega a Arabia Saudita y le vende 110 mil millones de dólares en armas. Es decir, no nos podemos llamar a sorpresa cuando la guerra en Yemen, el hecho de que unos drones de Yemen hayan hecho saltar por los aires gran parte de la mayor reserva de petróleo del planeta, y que esto haya provocado pánico en el planeta entero, y Trump lo que hace es aprovechar la situación, porque por un lado en Yemen tiene una base militar en la entrada de Bab el-Mandeb, que es ese pequeño estrecho que va por el Mar Rojo, por donde pasan 3 millones y medio. Antes de que sigas, Yemen, hay 2 Yemen.
Habían dos Yemens cuando en la época de la Guerra Fría estaba Están en los dos Yemen lados. del norte y Yemen del sur. Lo que pasa es que esos países se dividieron en base a intereses petroleros. Ahora, lo que es todo el antiguo imperio turco-otomano, los ingleses y los franceses en unos acuerdos llamados ¿Y Yemen Sykes-Picot tiene petróleo? se lo dividieron, o reservas para 50 años. Y Yemen, y Yemen Para el planeta completo. Su problema, porque es un país pobre, Pero con recursos. inmensamente rico. Ahora, ese Yemen está metido en el problema ideológico musulmán o es un problema porque está catalogado por Estados Unidos como terrorista. No, lo que pasa es que hay que ver, por ejemplo, Yemen está dividido en una parte que son los hutíes, que son unos chiitas, pero saidíes, no duodecimanos como en Ay, Irán. Dios mío. Que, eso complica la situación. Pero hay un grupo que es Al-Qaeda. Al-Qaeda está instalado y ha tenido apoyo y logístico, se dice, de Occidente y del propio Arabia Saudita. Pero también hay un grupo que quiere escindirse en el sur porque ellos entienden que tienen peculiaridades y particularidades. Entonces, hay otro grupo que era el de Saleh, que fue el dictador que estuvo gobernando por 33 años con apoyo de Arabia Saudita, pero era un político tan pragmático que terminó aliado con los chiitas saidíes cuando los saudíes apoyan a Mansur Hadi, que es el que está ahora en Adén, porque lo sacaron de Sanaa, que era la capital. Entonces, la situación en Yemen no es solamente ideológica, no es solamente religiosa, no es Económica. solamente económica. ¿Y es una serie de factores que vienen a lo que hablábamos de una anarquía comparativa. Ok, déjame entonces hacerte una consulta personal. El Líbano es una muestra atípica de Medio Oriente, pero también tiene representatividad de todo. Hace 2 años a mi casa se presentó un libanés residente aquí y me comunicó que había visto mi hoja de vida, ¿cómo se llama? Mi árbol genealógico, y se dio cuenta que mis 4 abuelos son libaneses y que él me quería invitar a sumarme a una campaña que hay para que, según la constitución libanesa, todo hijo, nieto o descendiente directo, como el caso mío, de un libanés sigue siendo libanés, pero tiene que validar y decir yo estoy aquí. Entonces, ¿qué pasa? Es que tenemos una campaña para que los libaneses de origen cristiano validen su nacionalidad. ¿Y por qué? Entonces ahí viene la consulta. Porque el Líbano está teniendo una mayoría de un sector de la población que se está dominando, porque allá el poder político se divide en 3: cristianos, musulmanes y los que son cristianos orientales. El asunto es que Hezbollah estaba cogiendo mucho auge y querían numéricamente superarlo. Tiene que ver eso con los problemas de que en algunos países de eso tiene que prevalecer una mayoría. Sí, y ese es el gran problema, lo que se conoce como la bomba demográfica. ¿Qué es Existe la bomba demográfica. La explosión demográfica indica, y así lo explican también los servicios de inteligencia rusos, los musulmanes vendrían a ser mayoría que los cristianos. Es la religión que más ha crecido. En Haití ahora mismo hay 50 mezquitas. Eso está lleno de musulmanes. Y chiitas, Sí. con vinculaciones a Hezbollah. Entonces, por ejemplo, lo que pasó en el Líbano es que mientras los cristianos están con teorías de ideología de género y como dice la campaña de sanidad española, que utilicen otro orificio para tener más hijos, porque según lo que dicen ya. los científicos, eso ha disminuido la tasa Esa de es la natalidad bomba. demográfica. ¿Y cómo Entonces, se consiguieron ellos tantos afiliados en Haití que no tienen el problema racial? Porque la concepción de lo que se llama umma, que ese es el problema. Occidente no analiza de dónde vienen los problemas. Los musulmanes se ven a sí mismos como una comunidad que trasciende los estados nacionales, que es una creación europea.
Entonces, mientras llega el ayatolá Khomeini y dice, no, nosotros vinimos a representar el reino espiritual de Dios, la comunidad musulmana, igual que la que tenía el profeta Mahoma, entonces, un haitiano tiene que verse, si es musulmán, igual que si fuese de Senegal, o igual que si fuese de Sudán, de Chad, del Líbano. Entonces, lo que pasa es que el cristianismo entiende que en el Islam hubo un Calvino, hubo un Lutero. Es decir, en el Islam no hubo reforma religiosa. El Islam mantiene los mismos preceptos de cuando el profeta Mahoma. Bien, pero eso no tiene que ver con Arabia Saudita e Israel, Siria y los dos bandos esos que hay. Es decir, tenemos la misma religión, pero no los mismos intereses. Es decir, los Saudi Arabia no están con el de Siria. Entonces, cuéntanos, ¿qué es lo que hace que Estados Unidos se meta en un frente militar en Arabia Saudita? No, mire, sobre todo hay que... O en los Emiratos. Sí, pero hay que ser sincero. En todo esto está el complejo militar industrial. Por ejemplo, se supone que el ayatolá Khomeini no tenía que aceptar comprarle armas a Israel y que Israel no le iba a vender armas al ayatolá Khomeini. Pero los servicios de inteligencia israelíes, el Mossad, decían, el peligro aquí es Saddam. Entonces, aunque Rusia le tenía embargo, aunque Estados Unidos le tenía embargo a Irán, e Irán se dio el lujo de tener por 444 días prisioneros a gran parte de la delegación de la embajada americana en Teherán, ¿quién le vendió las armas a los iraníes? Fueron los judíos. Pero resulta que las armas no prescriben. Ellos saben que una vez vencido Hussein, esas armas iban a virar contra el mismo Israel. Sí, pero que... ¿O ellos le vendieron el gatillo malo? No, lo que pasa es que, don Julio, estamos en lo que es la hipocresía de las relaciones internacionales. En el mundo el principal negocio es de la venta de armas. El que estudia geopolítica deja de lado todo ese sentido idealista. Samuel Huntington y los grandes pensadores demuestran que el mundo es realismo político. ¿Y el arma es todavía una fábrica mayor que la Ford? Sí, déjeme decirle, don ¿Y dónde Julio, que las hacen? Porque yo no he visto todavía un la hacen en reportaje. Austria, la hacen en Bélgica, la hacen en Alemania, en Suiza, por ejemplo. ¿En Estados Unidos dónde la hacen? No, la hacen en Estados Unidos, pero es para mencionarlo, porque la gente menciona Estados Unidos y Rusia, pero ahora la ONU llama la atención por unas granadas que se están utilizando en Yemen. ¿Y usted sabe dónde hacen las granadas? En Suiza. En Suiza, el país de la paz. Sí, país de la paz. Entonces, usted oye hablar que las minas antipersonales que matan muchísimas personas, pero ¿usted sabe dónde le están haciendo? No. En España. ¿Y usted sabe dónde le están haciendo? En Alemania. En el negocio de las armas, todos ganan. Lo que pasa es que eso forma parte de toda esa hipocresía que nosotros vivimos en el mundo. Pero ¿Qué pasa en Arabia Saudita? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Arabia Saudita, la mejor definición la daba Benjamín Ben Gurión. Es una compañía por acciones de la familia Saud. Entonces la familia Saud maneja los pozos petroleros donde el costo más bajo de producir un barril está en Arabia Saudita. Entonces, a partir de que el gobierno de Nixon, por la guerra... Y si esa península es de una familia, ¿por qué esos pequeños emiratos abajo se cogieron la principal zona? Otras familias. Lo que pasa es que quien divide y hace que esa península, que era la península Arabia, esté en esos Emiratos Árabes, es Inglaterra. Y es Lawrence de Arabia quien cree en ese momento, porque lo que pasa es que la academia requiere sobre todo de historia y filosofía para uno no quedarse en la especulación del presente. Arabia Saudita está ahí porque representa intereses de la Royal Dutch Shell. Está ahí porque... ¿Esa es la Shell, eh? Sí. Esa es la Shell. Sí, ahí estaba Lord Darcynox, que es el hombre que decide comprar sin regalías para el gobierno iraní todo el petróleo de Irán, porque hay un tema. Para los árabes y los persas, el petróleo nunca fue importante. Era un fuego que se encendía sin que nadie los prendiera. Por ahí viene la religión del zoroastrismo, al fuego. Pero para los ingleses, cuando Winston Churchill, que era el Lord del Almirantazgo, decide que todos los buques británicos tenían que utilizar petróleo, ya cambia la configuración. Entonces, en el mundo industrial, había que hacer esos emiratos. Bahrein, usted lo ve, pozo petrolero.
Qatar, pozos petroleros, pero todas esas, el Líbano, su país, el Líbano, ¿quién lo decidió? Lo decidió Francia. Es decir, todo esto se dividió. Siria e Inglaterra. Y Siria también tuvo influencia de Francia sobre todo, por eso llega un grupo que es minoría, que son los alawitas. Es una premisa romana que es la siguiente: divide y vencerás, divide et impera. Es algo cotidiano en los imperios. Entonces había que dividir, desgajar esos países en base a los intereses petroleros. Señores, el petróleo es la adicción más grande que tiene la sociedad industrial. Y eso es lo que explica el problema. Y Arabia Saudita es el país que más armas compra en el mundo. En Yemen se gastan $300 millones diarios. Yemen tiene una guerra hace más de 4 años, donde la mayoría de los que mueren, cada 10 minutos muere un niño en Yemen. Pero tú me estás y eso no se dice. Que esa presencia estadounidense en esa zona es una venta al por mayor, entonces. Bueno, lo que pasa es que es un negocio cruzado. Es un negocio que yo compro petróleos. Además, no es que compre petróleo, don Julio. Es que el dólar se sostiene en que los commodities, como el petróleo, se vendan en dólares. Entonces, si no hay detrás el respaldo de Arabia Saudita, pero señores, el gobierno más fundamentalista del mundo es el árabe saudí y nadie habla de democracia. Es para que veamos cómo todo se maneja. Bien, ya conocemos el tema de Medio Oriente. Nosotros estamos al borde de unas elecciones que comenzaron demasiado temprano. Iván, sin parcializarte demasiado, pero si República Dominicana tiene hacer una agenda regional y después una agenda mundial, primero tiene que hacer una agenda de la isla, República Dominicana y Haití, después una del Caribe, relaciones con los países Puerto Rico, Cuba, Jamaica, y después una agenda con América. ¿Cuál sería el elemento que el nuevo presidente, no el candidato, tendría? Ya se sabe que Leonel se sabe todo eso, pero una cosa es sabérselo y otra cosa es estar dispuesto a aplicarlo. ¿Qué sería lo que habría que tener presente para gobernar este país 2024, fuera de una inflación, de lo económico que vendrán en economistas hablando en el orden de política regional? Sí, hay algo que de verdad sorprende cuando uno ve que en el Caribe existen 14 estados. 14 estados reconocidos ante Naciones Unidas. Solamente en el Caribe. Solamente en el Caribe. Y que nosotros no tenemos una embajada en Guyana, donde está la sede del CARICOM. Que nosotros le vendemos a Santa Lucía sobre los $20 millones y no tenemos una representación. Que si en los años 50, República Dominicana, con goletas que salían desde vendían Mosquitisol, la comida de esa isla, vendían a toda esa zona, y que hoy en zonas que ni agua potable tienen, que es la única zona del mundo donde tenemos superávit de nuestra balanza comercial, para mí eso es un déficit, y que siempre le he dicho a los políticos: señores, pero en vez de tener tal cantidad de personas en una embajada, vamos a tener 2 o 3 en cada una de esas islitas que son votos. Y una cosa que tú no has mencionado: la cantidad de dominicanos binacionales que viven en esas islas. Por ejemplo, tú vas a San Kitts, a Nives, y la mayoría de la población son descendientes. Los cocolos de San Pedro de Macorís son de ahí, pero Antigua y Barbuda, más del 20% de la población son de ahí. Aquí deberíamos tener un programa para darle becas, para hacer lo que se llama poder blando en el Caribe, a jóvenes de esos países en distintas universidades, y que de aquí a 10 o 15 años, cuando esa gente dirige en esos países, tengan una buena relación con República Dominicana. ¿Tú conoces a Melvin Matthews? Sí, señor. ¿Tú conoces a Machi Constant? Sí. Esos son de Antigua. Sí. Los dos son de Antigua, con derecho a ser ciudadanos de esos países. Y así, pregunta. Y nos ayudan con Haití. Sí, pero yo tengo confusión. Tú dices 14 estados. 14 pero la estados. Mayoría son colonias todavía. No, inglesas. no. Lo que pasa Martinica, es que Francia. No, Martinica y Guadalupe son provincias de ultramar.
De Francia. Sí, entonces Curazao, Aruba, Surinam De son Holanda. de Holanda. Sí. Ahora, esas islitas que están ahí, como Santa Lucía, como Antigua y Barbuda, San Kitts. San Kitts y Nevis, son estados reconocidos. Martinica es un estado. No, Martinica y ultramar. Guadalupe son provincias de ultramar Ya. de Francia. Y De hay hecho, 14 estados ahí con 14, pero señores, Guyana, que es la futura Suiza de América, porque se disputa la franja del Orinoco. Pero Guyana, Y pero no Guyana, tenemos- pero no tenemos Guyana, embajada. Guyana no es una isla. Pero no es una isla, pero es el Caribe. Y de las, la tres, sede y de del las CARICOM tres está ahí. Guyanas, ¿cuál es estado y cuál es? No, bueno, la Guyana francesa sigue siendo donde los franceses incluso tienen su base para lanzar es francesa. para lanzar misiles al espacio exterior. Entonces la otra, que es Surinam, es holandesa. Ahora, Guyana, que es Georgetown, la capital, Era la inglesa. es la inglesa, pero se independizó. ¿Y cuál es la que tiene conflicto de frontera con Venezuela? Esa, la inglesa, donde estaba ¿Y cuál Yegan, fue? donde Y- estaba Chady ¿Y Yegan. dónde fue la matanza grande de los También, norteamericanos? ahí que fue que Kennedy, Chady Yegan llegó allá, un hombre casado con una muchacha de Chicago, y le dice: Kennedy, mira, es verdad que yo soy medio izquierdoso, pero a mí lo que me interesa es tener un gobierno que ayude al pueblo. Y Kennedy dice públicamente: el hecho de que él sea de línea marxista no quiere decir que no se le deje gobernar. Pero vino un informe de la CIA, Sí. que eso está en un libro de Tim Biner que se llama Legado de Cenizas, y le dice, cuando sale, le dice Schlesinger y los asesores: un comunista en América Latina significa que la doctrina Monroe no sirve. Y Y lo tumbaron. Papillón tuvo en la Guyana. Sí, pero la francesa. Sí. Señores, es que el Caribe, esta zona del Caribe, ustedes no se imaginan el significado que tiene para esos imperios. ¿Qué debemos hacer un gobierno próximo para no irritar a Estados Unidos con Venezuela, pero hacer negocios y hacer, porque tú dices una sola embajada en 14 estados? Pues en eso, pero que usted lo que tiene que hacer es sacar gente de otras embajadas que están superpobladas y mandarlos ahí, es verdad. Sí. Eso es lo que usted tiene que hacer. Miren, si hay un elemento importante en relaciones internacionales, es el servicio diplomático. Ahora, la cualquierización de ese servicio es peligrosa. Fíjense ustedes que todos los imperios se fundamentan en su diplomacia. Sí, nosotros tenemos varios diplomáticos que hacen su función, pero hay muchos que son rémoras. Pregunta, si te consultan, te voy a meter en un lío, públicamente dicen: Gatón, ¿qué hacemos con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua? ¿Qué debemos hacer? ¿Tú crees de verdad que cada país es libre e independiente de sus relaciones, o tú crees que hay que preguntarle a Pompeo? Mire, cuando usted va en grupo y usted va con el CARICOM, no es lo mismo a cuando usted va solo. Y esa es una estrategia. Usted va con un grupo de países de la región y eso es importante. Ir solo no es lo más ya. recomendable. La estrategia es Pelear en grupo. Pelear, no es que en relaciones internacionales usted no anda peleando solo porque le da más fuerte. Es parte de una estrategia de usted. Los países pequeños, por ejemplo, el GRULAC, porque hay grupos. Entonces eso es lo que hay que hacer. Nuestros países tienen que tratar de estar unificados porque uno solo no es grande, señores. Pero Macron le dice a Angela Merkel: pero Angela, yo te veo haciendo negocios a solas con los chinos. Si seguimos nosotros uno a uno, los chinos nos van a comer. Y de ahí sale la idea de Angela y Macron ir alineándose. Estamos hablando de Francia y de Alemania para ellos hacer negocio con los chinos. Y los italianos están haciendo. Sí, lo que pasa es que aquí hay un síndrome, don Julio. Yo siempre digo que nosotros pensamos que el río Sama es el Potomac y que desde aquí se puede dirigir el planeta entero. Y no es así. Cuando ustedes hablaban de las conceptualizaciones, uno de los graves problemas que tienen los países, y cuando uno revisa los archivos de Cancillería, todo el problema que tenemos hoy con Haití
ya todo eso estaba planteado en la era de Trujillo por un grupo de gente que estaba pensando, como don Virgilio Díaz Ordóñez, la comisión como don Chilo Peñavalle. Entonces, si usted no conceptualiza, la táctica se come la estrategia. Eso es el problema. Usted no puede tener estrategia en el largo plazo. Yo lo que he dicho, espérate. Pero yo lo digo. No, pero yo no no quiero presentar, es que la conceptualización solo no resuelve. Porque tú dices, yo tengo el diagnóstico de todo, y el tratamiento. Pero por eso es que se necesita la estrategia para que la táctica no se la coma. Porque es que el día a día, cuando usted lleva gente que lo que está pensando es en el día a día, ¿y cómo usted lleva un país adelante? ¿Y quién ha dicho que un país se construye en 4 años? En 8 años. Es una visión de largo plazo, de 20, 30 años, 40 años. Ese es uno de los problemas que tienen nuestros países. ¿Por qué la diplomacia israelí funciona? Porque están pensando en 50 años. Porque tú puedes conjugar unas buenas relaciones con Estados Unidos y una inversión china aquí en República Dominicana. Y decirle, cojan Montecristi y el gas natural es americano, y el ferrocarril y la distribución en América es chino, no te lo van a aceptar. Se puede, don Julio, hacer geoestrategia. Usted puede, mire, de hecho, que los americanos ahora se interesen en Manzanillo fue por la osadía de establecer las relaciones diplomáticas con China. Seguro. Entonces, si la Cancillería tiene geoestrategas, ¿pero qué son los geoestrategas? Son gente que tienen una visión holística, sistémica, que sabe dónde se dispara cada switcher. Pero sin especialistas en distintas áreas que presenten una visión clara. Don Julio, hay un asunto tan sencillo como las diferencias culturales de cómo se debe tratar a alguien. Sí, pero me gustaría preguntarle sociológicamente por qué aquí no hay continuidad de Estado. No, es que hay un problema serio. Es que nosotros hemos perdido la formación de la visión común de destino. Nuestra sociedad es el individualismo, se lo digo sobre todo por mi generación, que es una generación que es políglota, que estudió fuera. Entendemos que mañana no amanece si nosotros no nos levantamos. Es decir, si no nos levantamos, no va a amanecer. Entonces, cuando un país, la gente no tiene una visión de comunidad, y que si a usted no le va bien, que es mi vecino, a mí no me va a ir bien mañana, un país no puede progresar. El secreto está ahí. Además, no hay disciplina. Y es un país donde la meritocracia no funciona. Usted estudia mucho aquí y eso es un problema. La gente le coge miedo. Es decir, el mérito no es algo que se recompense. Entonces, el tigueraje, el oportunismo. Sí, pero en dos oportunidades dijiste algo que quiero cerrar ahí y que Susana entre contigo también. Porque hablamos de República Dominicana, nos falta Haití, pero después falta República Dominicana solo y de eso va a decir ella. Iván, en el caso de Haití, República Dominicana, y una cosa que dijiste 2 veces, que es no pelearnos, hablar en pareja, ir en comisión, porque produce un efecto. ¿Con quiénes? Por ejemplo, para nosotros tratar unas relaciones con China, no podemos ir solos, pero ¿con quiénes vamos? Esa es la pregunta. Todo se debe discutir en forma conjunta. Por suerte, nosotros tenemos un elemento que no estamos resaltando, y es que tenemos una embajadora que quiere este país. No tenemos un loco que vino aquí a buscar a macho y vaina de eso. Ahora, sí, pues eso es, hay fotografías de eso. Pregunta, ¿cómo es que se conforma un bloque que vaya a discutir con una realidad que es Estados Unidos y que negarlo sería una estupidez? Don Julio, las cancillerías deben tener estrategas que hacen lobbies. Señores, Richard Nixon cobraba $20,000 de parte de Trujillo cuando era congresista en California. Lobista. Cuando Richard Nixon vino aquí, la esposa de él se bajó del avión para darle las gracias, porque cuando abrió un regalito que Trujillo le dio, era un collar de perlas. Se devolvió a saludar a Trujillo. Es decir, lo que quiero decir es
que usted tiene distintos tipos de relaciones. Uno es el lobismo que usted debe pagar, un país que vive del turismo. Otro es las relaciones que usted crea a través de organizaciones políticas y de gobiernos. Por ejemplo, es innegable, España es el gran aliado nuestro para toda Europa. Es innegable. Nosotros tenemos buenos vínculos con los cubanos. El gobierno dominicano ha sabido mantener buenos vínculos con Cuba, que es uno de los países de más influencia en el planeta. En el planeta. En el planeta. Cuba tiene embajadas hasta en las Islas Seychelles. Y en el África todo el mundo vota por Cuba. En Sudáfrica entienden que el apartheid cayó por la batalla de Cuito Guanabara y por la influencia de Fidel, que pidió que a Mandela lo liberaran, porque fue Cuba la fundamental para que los sudafricanos salieran de Namibia. Entonces, usted tiene, aparte de Cuba, señores, nosotros estamos teniendo una representación en Argentina que nos ha dado excelentes vínculos Pina Toribio. Con el doctor César Pina Toribio, que esa es la importancia de tener buenos diplomáticos. Nosotros tenemos... Y Federico Cuello fue un buen embajador. También, es decir, nosotros tenemos gente que... Y Víctor en el Vaticano. Señores, es eso, el Vaticano es la mejor diplomacia del planeta. Y nosotros tenemos personas que son cercanas, que hay vínculos con el Papa Francisco, que nos pueden ayudar. Lo que pasa es que eso debe formar parte de un plan, no de 4 años, porque Haití se nos está cayendo encima. Y todo lo que sucede en Haití es como un cáncer que hace metástasis y viene aquí a República Dominicana. ¿Tú crees que es una posición creada para crearnos problemas nosotros? No, de poner un presidente y después quitarlo y... No, porque se dan condiciones que son peculiares de un Haití, que yo siempre digo que es un país con un régimen parlamentario como si fuese un país europeo. Eso es para que nadie gobierne. Sí. Entonces, hay que estar claro. Nosotros necesitamos vernos en el largo plazo, no en 4 ni en 8 años. Mientras nosotros estamos discutiendo de las elecciones que vienen, nosotros deberíamos estar preocupados con la densidad poblacional de esta isla en 10 años, que nos va a dar más población que Bangladesh donde no hay mucha agua, donde los ríos los vemos como se están secando, donde tenemos el problema del cambio climático, donde la calidad de la educación en las áreas que son fundamentales para competir en el mundo del siglo XXI, que es matemáticas, físicas, ciencias. ¿Qué vamos a hacer mañana? Y China en esas áreas no puede superar a Estados Unidos todavía. No, ya China se le fue adelante con las empresas unicornios y en Shenzhen con la tecnología 5G. Que dicho sea de paso, no, ellos fueron desarrollando y copiando de los propios americanos que cometieron el error estratégico de deslocalizar sus empresas para maximizar el beneficio pagándole barato a los chinos. Y se fueron a poner los chinos y se fueron para allá. Pero don Julio, hay un tema que es importante que sepamos cuando se invierte estratégicamente. Aquí hay un Instituto Tecnológico de las Américas que en China gana el 3er lugar en desarrollo de un software. Y que a nivel de América Latina, en un concurso de Huawei, los muchachos de ese isla ganaron el 1er lugar. ¿Qué indica eso? Que podemos hacer eso aquí. Que 21 años después de haberse hecho el isla, vemos el resultado. Que cuando se invierte estratégicamente en un país, los resultados se obtienen, pero no en 4 y en 8 años. En la educación, los resultados siempre se ven alrededor de los 15 a 20 años. ¿Qué fue lo que hizo Taiwán, que era un pero país no hemos comenzado, ya comenzamos? Es que no, es que el problema aquí, se lo digo como profesor, que estoy en las aulas casi todos los días. Yo le digo a algunos muchachos, ¿y cómo los quemo? Si el problema es de primaria. No hay sindéresis, no hay neología, no hay un mínimo de capacidad de pensar, porque ahora hay una estupidez generalizada porque... Piensan por ti. Exactamente, los celulares están prohibidos y los iPads en Silicon Valley, en el colegio donde estudian los hijos de los dueños de Google y Yahoo. ¿Están prohibidos? Está prohibido hasta los 10 años, porque es que usted le limita la capacidad de abstracción, que usted le limita a esos niños que interactúen con los padres. Están prohibidos en Silicon Valley, en la escuela de élite. Y nosotros creemos que en verdad esa información digerida nos permite abstraernos. Usted sabe como médico, don Julio,
que los órganos que no se ejercitan se atrofian. Se atrofian. Asimismo son nuestras Sobre todo neuronas. hay uno, sobre todo. Ay, doctor. Las neuronas necesitan, entonces si la gente todo es digerido, que una información que me llegó por YouTube, pero la gente no tiene acceso a una dimensión del pensamiento que lo da la lectura y el otro fundamental. Y usted discutir con las personas y usted hablar con el otro, pero ya no se habla, ya no se discute. Ahora los chinos en eso sí estaban claros. Y Estados Unidos es una sociedad que ha invertido para siempre tener una élite Y que esté esos más allá. esos países que son inmensamente ricos y con una clase, por ejemplo, esos países árabes que estábamos hablando, ¿cómo están desarrollados su intelecto? La élite, fíjese usted, que la mayoría se va a las principales universidades del planeta. Bueno, el presidente de Siria está graduado en una universidad de Londres. Oftalmólogo. Sí. Él no estaba llamado a ser presidente. Toda esa gente que usted ve de esos países son políglotas. Siempre las élites se preparan. Es en nuestros países que la mayoría de la gente pensamos que tener dinero lo es todo. En esas sociedades vale mucho. Ahora, un regalito. Cuando tú tienes dos países en Europa que no son la rabiza, pero no son los líderes, donde Alemania, que eran los bárbaros, y todo el norte eran bárbaros, y donde el sur, que era el Imperio Romano y anterior la cultura griega, ¿qué le pasó a esos dos países? Bueno, el cambio de época, que es como ha sucedido ahora. En ese cambio de época, el Atlántico tiene preeminencia, porque viene la era del descubrimiento. Fíjese usted. Fue el descubrimiento Sí, lo que lo retrasó. El descubrimiento fue lo que cambió todo. Porque ¿qué hizo rico a Europa? No fueron las minas de Potosí, de Guanajuato. Sí, ¿Por y a qué Brasil, será? y a Portugal. Y a Portugal. Entonces, por eso es que Inglaterra llega donde llega. ¿Dónde está Inglaterra? En el Atlántico. El mundo cambia al Atlántico con el descubrimiento. Por eso en geopolítica se dice que a partir del descubrimiento comienza una geocultura dominante occidental, donde se impone el eurocentrismo. Un paísito tan pequeño como Portugal, que desarrolló la navegación con la escuela de Sagres de Enrique el Navegante, es el que comienza la esclavitud y es el que llega a China y le da la vuelta al mundo, y después sigue España. Colón fue a Portugal, donde llegó primero. La esposa de Colón era Felipa Muñiz, que era portuguesa. Y después España se expande también hacia el Pacífico, pero también lo hace Inglaterra. Entonces ahí viene una geocultura dominante. Por eso es que los del sur se quedan un poco detrás. Pero tú entiendes que el elemento más importante en la humanidad después del nacimiento de Cristo fue el descubrimiento de América. Sin lugar a dudas. Después del nacimiento de Cristo, un hecho importante fue también que Gengis Khan organizara a los mongoles. Es el hombre más importante después de Cristo en la historia de la humanidad. De la humanidad. ¿Cómo de llama? cada Gengis Khan, Temujin. Gengis Khan. Porque él fue que se expandió tanto los mongoles que de cada 10 seres humanos uno tiene un gen mongol. Cuando la gente dice, ese es chino, no, los mongoles dominaron a China con la dinastía Yuan. Entonces, después de esto, digamos que el descubrimiento de América. La desgracia del mundo árabe y el esplendor del mundo árabe fue el descubrimiento de América. Iván, mira, esos conocimientos que tú tienes, domina el tema internacional, ¿están siendo aprovechados, por ejemplo, por la Cancillería? Sí, por supuesto. Yo tengo en la Cancillería más de 20 años como profesor. Pero en Cancillería se comenzaba sin rango. Y después como tercer secretario, después segundo secretario, después primer secretario, después consejero, después ministro consejero y después embajador. No, la política podría dañar un poco la pregunta que te voy a hacer, porque me vas a decir, eso es secreto, pero no quiero que me digas por quién, pero tú vas a votar el día 6, ¿verdad? Sí. El día 6 tú vas a votar. Sí. Susana va a votar el día 6.